Magnate humilló a su esposa por la amante y 3 años después la vio millonaria con gemelas en la boda. Sin embargo, detrás de esa imagen de triunfo se escondía un corazón endurecido por la ambición. Alejandro no sabía amar más allá de sí mismo. Para él, las personas eran piezas de ajedrez en un tablero donde solo él podía ganar. Y en medio de ese mundo de negocios fríos y banquetes lujosos, estaba Clara, su esposa. Clara era todo lo contrario a él, una mujer de mirada dulce, cabello castaño que caía suave sobre sus hombros, y un alma noble que siempre ponía a los demás por delante de sus propios deseos. Había conocido a Alejandro cuando él apenas empezaba su ascenso en el mundo empresarial. Ella lo acompañó en los días de incertidumbre, cuando los bancos dudaban en prestarle dinero, cuando las noches eran largas y el futuro era incierto. Clara fue su apoyo, su refugio, su mano amiga. Pero con el tiempo, mientras la fortuna crecía, también crecía la distancia entre ellos. Alejandro empezó a mirarla con los ojos de alguien que ya no la valoraba, como si se hubiese quedado atrás en comparación con el brillo de su éxito. Una tarde, en su lujosa mansión, Clara lo observaba desde el ventanal del salón. Alejandro hablaba por teléfono con uno de sus socios, caminando de un lado a otro, con tono altivo. Sí, mañana cierro el trato en Dubái, decía él, sin siquiera mirarla. No, no te preocupes, mi esposa no es un problema, ella no se mete en nada. Aquella frase, dicha con frialdad, atravesó el corazón de Clara como una daga. ¿No es un problema? Ella, que había estado a su lado en cada caída, ahora era reducida a una sombra irrelevante. Cuando Alejandro colgó el teléfono, Clara reunió el valor para hablarle. «Alejandro, ¿ya no me miras como antes?», preguntó con voz temblorosa. Yo solo quiero saber si aún soy importante para ti». Él soltó una carcajada seca, sin emoción. «Clara, no digas tonterías. Mira a tu alrededor, ¿crees que estarías aquí si no fueras mi esposa? Tú no entiendes nada de este mundo. Eres buena para la casa, para recibir invitados, pero no me pidas más». Ella bajó la mirada, sintiendo como cada palabra la desgarraba por dentro. No era la primera vez que la trataba con desprecio, pero esa frialdad, esa indiferencia, pesaba como una sentencia. Esa noche, Clara intentó acercarse de nuevo. Preparó la cena que tanto le gustaba a él, encendió velas, intentó recrear un instante de intimidad. Pero Alejandro llegó tarde, oliendo a un perfume ajeno, un aroma que ella nunca había usado. Cuando lo vio entrar, entendió todo sin necesidad de explicaciones. ¿Quién es?, susurró ella con lágrimas contenidas. Alejandro se quitó la chaqueta, dejó las llaves sobre la mesa y la miró con un gesto de fastidio. «No empieces, Clara. Necesito a alguien que entienda mi mundo, alguien que sepa estar a mi altura. Tú sigues siendo la misma de hace 10 años». Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Entonces me estás diciendo que hay otra?». El silencio de Alejandro fue la respuesta más cruel. Dio media vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en la penumbra del comedor, con las velas apagándose poco a poco, como se apagaba también la esperanza en su corazón. Esa noche, Clara lloró como nunca antes. Recordó cada sacrificio, cada sonrisa que dio cuando él fracasaba, cada oración que hizo por su éxito. Y ahora, en su propia casa, se sentía una extraña. Al día siguiente, Alejandro apareció con un brillo en los ojos que no tenía desde hacía tiempo. Se vistió con su mejor traje y, sin esconderlo, confesó: «Hoy tengo una reunión importante, no solo de negocios. Quiero que conozcas a alguien pronto». Clara lo miró incrédula, con el corazón encogido. «¿Vas a traerla aquí, a nuestra casa?». Alejandro la miró con superioridad. No seas ingenua. Este mundo es cruel, Clara. Si quieres sobrevivir, tienes que aprender que las emociones son una debilidad. Y tú, eres toda emoción». Ella se quedó paralizada. En ese momento comprendió que para Alejandro ya no era su esposa, ni su compañera, apenas era un estorbo en el camino de su ambición. Los días siguientes,
Alejandro se mostraba cada vez más distante. Regresaba a casa con olor a perfumes extraños, con sonrisas que no eran para ella, con palabras cortantes que se clavaban en su piel como agujas invisibles. Clara, intentando aferrarse a algo de dignidad, trataba de preguntarle, de entender si aún quedaba un lugar para ella en su vida. Alejandro, dime la verdad, le suplicó una mañana mientras él ajustaba su corbata frente al espejo. ¿Es ella la que te hace sonreír ahora? ¿Soy yo la que ya no sirve? Él no se molestó en voltear. Solo alzó una ceja y respondió con frialdad. Clara, no eres suficiente para el hombre en el que me he convertido. Tú vives en un mundo pequeño, lleno de emociones. Yo necesito más, alguien que brille a mi lado. Ella se llevó la mano al pecho, como si quisiera sostener su corazón para que no se partiera en 1000 pedazos. Las lágrimas se acumulaban, pero no cayeron. Había algo dentro de ella que no le permitía mostrarse débil ante sus palabras. Los días se transformaron en semanas, y la presencia de la amante se volvió un secreto a voces. Las empleadas de la casa murmuraban en los pasillos, los socios cuchicheaban en las reuniones. Clara sentía las miradas de lástima sobre ella, como si fuera una pieza vieja a punto de ser reemplazada. Una noche, la verdad la golpeó de lleno. Alejandro organizó una cena en la mansión, con empresarios y amigos influyentes. Clara, vestida con un vestido sencillo que siempre había sido suficiente, apareció a su lado intentando mantener la compostura. Pero al entrar al salón, allí estaba ella, Valeria, la mujer que se había adueñado del corazón de su esposo. Alta, elegante, con una seguridad que parecía retar a todos los presentes. Alejandro, sin remordimiento alguno, la presentó como una amiga cercana de los negocios. El silencio de la sala fue sofocante. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se aferró a la copa que tenía en la mano para no desplomarse. En medio de la velada, Alejandro cometió la crueldad más grande. Mientras todos reían, él la miró y, sin medir, dijo en voz alta: Clara nunca entendió mi mundo. Por eso estoy donde estoy, solo. La carcajada de Valeria acompañó sus palabras como un látigo. Clara tragó saliva, intentando no quebrarse. Todos la observaban. Algunos con pena, otros con burla. En ese instante, comprendió que había sido humillada no solo en privado, sino ante todos, como si él quisiera borrarla de la historia de su vida. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con llave. Se apoyó contra la pared y se dejó caer lentamente hasta el suelo. El llanto la sacudió con una fuerza que no recordaba haber sentido jamás. ¿Por qué, Alejandro?, murmuró entre sollozos, abrazándose las rodillas. ¿Por qué después de todo lo que hice por ti? Esa noche no durmió. Los recuerdos la asfixiaban, los viajes en colectivo cuando él no tenía auto, las comidas improvisadas cuando apenas tenían dinero, las veces que empeñó sus cosas para ayudarlo. Y ahora, todo parecía no haber valido nada. Pasaron los días, y Alejandro, como si nada, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Una mañana, mientras Clara recogía su ropa del vestidor, encontró una nota olvidada en el bolsillo de su saco. Era un recibo de un hotel lujoso, con la firma de Valeria. El dolor la atravesó con tal fuerza que cayó de rodillas. A la tarde, decidió enfrentarlo. ¿Hasta cuándo vas a seguir tratándome como si fuera invisible?, le gritó con la voz rota cuando lo vio llegar. Alejandro la observó con impaciencia, como si su sufrimiento fuera un estorbo en su apretada agenda. Clara, no lo entiendes, dijo mientras soltaba un suspiro de cansancio. Tú y yo ya no tenemos nada en común. Eres un peso que arrastro, y estoy cansado. Ella lo miró, incapaz de reconocer al hombre al que había amado. ¿Un peso?, susurró, con las lágrimas desbordando al fin. Después de todo lo que hice por ti, de todo lo que sacrificamos juntos, ¿me llamas un peso? Alejandro no se detuvo. Tomó una maleta, la lanzó sobre la cama y comenzó a guardar su ropa. No quiero seguir con esta farsa. Quiero a Valeria a mi lado.
Tú mereces lo que sea que puedas encontrar por tu cuenta. Las palabras eran cuchillas que cortaban cada pedazo de su alma. Clara se tambaleó, y en ese instante, el mareo la invadió. Tuvo que aferrarse a la cómoda para no caer. Alejandro, indiferente, ni siquiera la sostuvo. «Hazme un favor, Clara», dijo finalmente, con la maleta en la mano. «No hagas un escándalo. La dignidad, al menos, deberías conservarla». La puerta se cerró de golpe, y el eco resonó en la mansión vacía. Clara se quedó allí, con el corazón hecho trizas, sola, abandonada. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos desesperados de su propio pecho. Horas después, todavía de pie, con la mirada perdida, sintió un dolor extraño en el vientre. Se llevó la mano y, en ese instante, comprendió que algo más estaba ocurriendo dentro de ella. Con el rostro empapado en lágrimas, se dejó caer en la cama y susurró con un hilo de voz: «Dios mío, ¿qué voy a hacer si estoy esperando un hijo suyo?». La soledad y la humillación ya eran insoportables, pero ahora se añadía una verdad que lo cambiaría todo. Y en el fondo de su alma, una chispa de miedo y esperanza comenzó a arder, presagiando que lo que vendría sería aún más devastador. A la mañana siguiente, el sol se filtraba débil por las cortinas de la mansión, iluminando la habitación en un tono melancólico. Clara se levantó con cuidado, caminando hacia la ventana. Miró la ciudad que se extendía ante ella, una ciudad que siempre había sido su hogar, pero que ahora parecía un lugar inhóspito. Sus manos se posaron sobre su vientre y habló en un susurro, como si fuera un secreto compartido solo con las pequeñas vidas que crecía dentro de ella. «No sé cómo lo voy a lograr, pero te prometo que no nos rendiremos», dijo, con lágrimas mezclándose con determinación. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Clara empezó a buscar soluciones, a intentar comprender cómo podría mantener a sus hijas sin depender de Alejandro. Se encontró con amigos antiguos que la miraban con compasión, algunos con indiferencia, y otros, cruelmente, la evitaban. Cada interacción era un recordatorio de la humillación que había sufrido, de la riqueza que había perdido y del amor que le había sido arrebatado. Un día, mientras revisaba papeles antiguos en la oficina que alguna vez compartió con Alejandro, encontró un sobre olvidado, marcado con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas y dentro había un pequeño cheque de su cuenta conjunta, apenas suficiente para sobrevivir un mes. El corazón se le encogió. Alejandro no solo la había abandonado emocionalmente, sino que también había cortado todos los lazos financieros, dejándola desprotegida. «Esto no puede ser todo», murmuró, con rabia contenida. «No puedo depender de nadie más que de mí misma». Fue entonces cuando recordó a su tía Isabel, una mujer de negocios que siempre le había enseñado a ser fuerte y a nunca depender de los demás. Sin perder tiempo, la buscó y le explicó la situación. Isabel la escuchó con atención, con una mezcla de tristeza y orgullo. «Clara, hija», dijo la tía, tomando sus manos. «Lo que te hicieron es cruel, pero dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera sabes que tienes. Si quieres sobrevivir, si quieres proteger a tus hijas, tienes que aprender a luchar como nunca antes». Las palabras de Isabel encendieron algo dentro de Clara. Esa tarde, empezó a planear su futuro, pequeños pasos, decisiones calculadas, contactos que podían ayudarla a emprender un negocio desde cero. No sería fácil, sabía que se enfrentarían obstáculos cada día, pero el miedo no podía dominarla. Pasaron meses. Clara transformó su dolor en acción. Aprendió sobre inversiones, sobre gestión de empresas, sobre cómo negociar con seguridad. Cada pequeña victoria era un recordatorio de que podía sobrevivir, de que su valor no dependía de Alejandro ni de su aprobación. Las noches eran largas, con los movimientos de sus gemelas recordándole la responsabilidad que tenía, pero también la razón para no rendirse. En medio de este proceso, Clara empezó a sentirse más fuerte, más segura de sí misma. Su cuerpo cambiaba, pero también su mente. Cada dolor que Alejandro le había causado se convertía en impulso para crecer, para no permitir que nadie más la humillara. Comenzó a imaginar un futuro donde sus hijas fueran protegidas,
donde ella pudiera caminar sin miedo, donde su dignidad no fuera un regalo que alguien le diera, sino un derecho que ella misma había reclamado. Una tarde, mientras organizaba los papeles para abrir una pequeña empresa de diseño de interiores, recibió un mensaje inesperado. Era de Alejandro. La curiosidad y el temor la golpearon al mismo tiempo. El mensaje era breve, directo, casi arrogante. Clara, tenemos que hablar. He oído rumores sobre ti. El corazón de Clara latió con fuerza, pero en lugar de miedo, sintió algo que no esperaba: control. Por primera vez, la idea de encontrarse con él no le producía desesperación, producía determinación. Se sentó, respiró hondo y escribió una respuesta con calma, aunque la mano le temblaba: hablaremos cuando yo lo decida. Por ahora, estoy ocupada construyendo nuestra vida. Esa noche, mientras se acostaba, acarició su vientre y susurró: no importa lo que él haga, nosotros saldremos adelante. Tú y tú, mis pequeñas, serán la razón por la que nunca miraré atrás con arrepentimiento. El embarazo avanzó, y con cada día, Clara se sentía más poderosa. Cada patadita de sus hijas era un recordatorio de que había vida, amor y futuro por delante, aunque Alejandro las hubiera querido arrebatar. Sabía que el camino sería largo, que los obstáculos serían constantes, que la sociedad y las circunstancias podrían intentar derribarla. Pero también sabía algo más: su corazón estaba lleno de una fuerza que él nunca podría destruir. Un día, mientras caminaba por la ciudad para buscar proveedores para su negocio, sintió una mirada fija sobre ella. Era Alejandro, acompañado de Valeria. El tiempo parecía detenerse. Sus ojos se encontraron por un instante, y en él vio sorpresa, curiosidad, incluso un atisbo de miedo. Clara sintió una mezcla de emociones: dolor, ira, pero también una extraña satisfacción silenciosa. Su vida había cambiado, y él no lo podía ignorar. Sin decir una palabra, siguió caminando, con la espalda recta, las manos acariciando suavemente su vientre. En ese momento comprendió que la humillación que había sufrido no la definiría. El futuro estaba en sus manos, y nada ni nadie podría arrebatárselo. Cada paso que daba era un recordatorio de que la verdadera fuerza nacía del amor propio, de la resiliencia y de la determinación de proteger a las pequeñas que estaban por venir. La noche llegó, y con ella, la calma después de la tormenta. Clara se sentó junto a la ventana de su nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, sonrió con esperanza, con certeza de que algo grande estaba por comenzar. Sus gemelas crecerían fuertes, rodeadas de amor, y ella sería un ejemplo de que incluso en la traición más cruel se podía encontrar la fuerza para renacer. Mientras cerraba los ojos, susurró al viento: Alejandro me quitó mi vida, pero no podrá quitarme el futuro. Clara, hija, dijo con voz cálida. He hablado con un antiguo socio mío. Está interesado en invertir en un proyecto si confía en tu capacidad. No será fácil, pero creo que este podría ser tu primer gran paso. Clara respiró hondo, sintiendo que su corazón se aceleraba. Tía, no sé si estoy lista, susurró, con un hilo de voz. No quiero fracasar otra vez. No puedo permitirme otro golpe. Nadie empieza siendo perfecto, replicó Isabel con firmeza. Pero tu valor no está en no caer, sino en levantarte cada vez. Recuerda lo que eres capaz de hacer, Clara. Lo que viviste no define quién eres, solo te prepara para algo más grande. Esas palabras encendieron una chispa dentro de ella. Por primera vez, comenzó a creer que podía construir su propio camino, uno donde su dignidad no dependiera de la aprobación de Alejandro ni de la compasión de otros. Ese mismo día, decidió visitar una pequeña oficina que había conseguido en alquiler, un lugar modesto pero con potencial. Caminó por los pasillos observando cada rincón, imaginando cómo podría convertir ese espacio en el corazón de su futuro negocio. Sus manos recorrían las paredes como si pudiera transmitirles fuerza y determinación. Aquí es donde empezaremos, murmuró sola, con voz firme. Aquí es donde no dependeremos de nadie. Durante las semanas siguientes, Clara se sumergió en una rutina implacable. Cada día era un desafío: lidiar con proveedores difíciles,
aprender términos financieros complejos, enfrentarse a empleados escépticos. Pero cada dificultad que superaba la hacía más fuerte, más consciente de su propia capacidad. Sus pensamientos sobre Alejandro ya no eran solo de dolor, ahora estaban cargados de determinación. Cada vez que recordaba la indiferencia, la traición, la humillación, sentía como esa furia se transformaba en combustible para su independencia. Una tarde, mientras revisaba un contrato importante, escuchó un golpe en la puerta. Era Raúl, un antiguo compañero de universidad que había trabajado con Alejandro en algunos proyectos. Sus ojos reflejaban sorpresa y curiosidad. «Clara, no esperaba verte aquí, en este estado de lucha», dijo, con un tono que mezclaba admiración y preocupación. «¿Realmente vas a hacerlo sola?». Clara lo miró con determinación, dejando que la seguridad en su mirada hablara por ella. «No estoy sola», respondió. «Estoy construyendo algo que nadie podrá quitarme. Alejandro me dejó, pero no me quitó las ganas de vivir, ni la fuerza para proteger lo que es mío, ni el amor que ya crece dentro de mí». Raúl asintió, impresionado por su resolución, y ofreció su ayuda como asesor. Clara lo aceptó, comprendiendo que aceptar apoyo no era debilidad, sino estrategia. Cada aliado que sumaba era una herramienta más para fortalecer su independencia. Los meses pasaron y Clara se transformó. Su abdomen comenzó a mostrar las primeras señales de las gemelas, y con cada movimiento de las pequeñas dentro de ella, sentía un amor profundo y absoluto que la impulsaba a no detenerse. Cada decisión, cada sacrificio, cada noche en vela trabajando en su empresa, estaba dedicado a ellas. Una mañana, mientras organizaba su agenda, recibió un mensaje de Alejandro. Esta vez, la comunicación era directa, fría y calculadora. «Clara, he oído que estás haciendo algo por tu cuenta. ¿Crees que realmente puedes?», decía el mensaje. Clara sintió una mezcla de emociones, un escalofrío de ira, un toque de miedo y, sobre todo, una certeza silenciosa de que no tenía que demostrarle nada. Respondió con calma, controlando cada palabra: «Alejandro, lo que construyo es para nosotras. No necesito tu aprobación. Solo espero que algún día entiendas que humillar no crea respeto, y que abandonar no elimina responsabilidades». Mientras enviaba el mensaje, Clara sintió algo que no había sentido en años: poder. No poder sobre otros, sino poder sobre su vida, sobre su futuro, sobre el destino de sus hijas. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, llamadas y visitas a proveedores. Cada obstáculo que surgía se convertía en un reto que aceptaba con firmeza. Un día, mientras caminaba por la ciudad para firmar un contrato con un importante inversionista, sintió nuevamente esa mirada: Alejandro, acompañado de Valeria, observándola desde lejos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él intentó acercarse, pero Clara no lo permitió. «Estoy ocupada», dijo, con voz firme, mientras continuaba su camino. «Lo que hago es por nosotras, no por ti». Ese encuentro dejó una sensación de tensión en el aire. Alejandro, acostumbrado a que todo girara a su alrededor, no podía comprender cómo ella, humillada y abandonada, había logrado levantarse con tanta fuerza. Clara, por su parte, sintió que cada paso que daba consolidaba su independencia, que cada respiración afirmaba su determinación de no volver a ser víctima. Esa noche, mientras se sentaba junto a la ventana de su oficina temporal, acariciando suavemente su vientre, Clara se permitió por primera vez un instante de orgullo silencioso. Sus gemelas crecían dentro de ella, y con ellas, un futuro brillante que nadie podría arrebatarle. El miedo seguía ahí, como una sombra persistente, pero se mezclaba con una fuerza que jamás había sentido, la certeza de que, aunque la vida la había golpeado con crueldad, ahora estaba lista para responder con dignidad, inteligencia y amor. «Vamos a salir adelante», susurró al viento. «Tú y tú, mis pequeñas, serán la razón por la que nunca miraremos atrás con miedo». Aquella mañana, mientras revisaba los planos con los contratistas, su teléfono sonó. Era Isabel. «Clara, lo lograste», exclamó la voz de su tía con entusiasmo.
He oído que el proyecto fue aprobado y los inversionistas están impresionados. Clara sonrió, aunque un nudo se formaba en su garganta. Sí, dijo, dejando escapar un suspiro de alivio. No puedo creer que finalmente algo esté funcionando como planeé. Créeme, hija, esto es solo el comienzo, aseguró Isabel. Mantén la cabeza fría y el corazón firme. Lo que viene será aún más grande, y estoy segura de que Alejandro pronto se dará cuenta de que cometió un error monumental. Las palabras de su tía resonaban en su mente mientras Clara se dedicaba al proyecto con total entrega. Visitaba el local todos los días, revisaba cada detalle, hablaba con los trabajadores, se aseguraba de que cada decisión fuera perfecta. Cada vez que veía avanzar el lugar, sentía que estaba construyendo algo mucho más profundo que paredes y decoración, estaba reconstruyendo su dignidad, su confianza, su vida. Una tarde, mientras inspeccionaba la instalación de iluminación, recibió un mensaje que le hizo detenerse, era de Alejandro. Lo leyó con las manos temblorosas: he oído que tienes éxito. Debemos hablar. El mensaje parecía casual, pero Clara podía percibir el orgullo herido detrás de esas palabras. Respiró hondo y respondió con calma: si quieres hablar, será en mis términos, Alejandro. Ya no soy la misma mujer que dejaste atrás. Ese mismo día, mientras se dirigía a la oficina, Alejandro apareció frente a ella inesperadamente. La tensión era palpable, el aire se cargó de palabras no dichas. Clara, empezó, con un tono que mezclaba frustración y desconcierto. He oído que estás logrando cosas, ¿cómo es posible? Clara lo miró fijamente, sus ojos reflejando la fuerza que había adquirido en estos meses. Es posible porque no dependo de ti ni de tus caprichos, respondió. Cada decisión, cada paso que doy, lo hago por nosotras, por mis hijas y por mí. Alejandro se quedó sin palabras, algo que rara vez le ocurría. La mujer que había humillado y dejado sola ahora caminaba frente a él con seguridad, firmeza y una luz que él no había visto jamás. No entiendo, murmuró, con voz entrecortada. Todo este tiempo pensé que estarías destruida, que no podrías sobrevivir, y mírate ahora. Clara sintió una mezcla de emociones, una parte de ella deseaba gritar de frustración, otra quería llorar de alivio, pero por encima de todo, se sentía poderosa. He sobrevivido porque aprendí a confiar en mí misma, Alejandro, dijo con voz serena pero firme. Y no necesito tu comprensión, ni tu aprobación. Alejandro dio un paso atrás, incapaz de aceptar la verdad que veía frente a él. Durante años había creído que podía controlar todo, que su riqueza y poder lo hacían invencible. Pero allí estaba Clara, sin dinero de él, sin protección alguna, y aún así, más fuerte que nunca. Los días siguientes, los rumores sobre el éxito de Clara comenzaron a circular en la ciudad. Amigos antiguos, proveedores y contactos empezaron a mostrar interés por trabajar con ella. Cada nuevo proyecto era una confirmación de que su esfuerzo estaba dando frutos. Y mientras Alejandro observaba desde lejos, sentía como la mujer que había menospreciado comenzaba a eclipsar su propia figura. Una tarde, Clara recibió una invitación inesperada, la boda de un empresario influyente, un evento donde normalmente Alejandro habría sido el centro de atención. En su interior, algo se removió. Sabía que si asistía, él la vería transformada, más allá de la mujer que había dejado atrás. Sus manos acariciaron su vientre y susurró: nosotras iremos, y nadie podrá ignorarnos. Isabel llegó a acompañarla en los preparativos. Mientras ayudaba a Clara a elegir el vestido, la observó con orgullo y emoción contenida. Hija, lo que estás a punto de hacer no es solo ir a una boda, dijo con voz cálida. Es mostrarle al mundo que nadie puede destruir a una mujer decidida, nadie puede arrebatarte tu vida ni tu dignidad. Clara respiró hondo y asintió. Cada hebra de su cabello, cada detalle de su vestido, cada paso que daría esa noche, estaba pensado para reflejar su fortaleza. Las gemelas, que crecían dentro de ella, eran la inspiración más pura. Ellas eran su motor, su razón para enfrentar el pasado sin miedo. Cuando llegó la noche de la boda, la tensión era casi palpable en el aire.
Clara entró con paso firme, elegantemente vestida, irradiando seguridad y serenidad. Cada mirada que recibía era un recordatorio de cuánto había cambiado, de la distancia que había recorrido desde la humillación hasta la independencia. Entre los invitados, Alejandro estaba allí, junto a Valeria, y su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y una punzada de arrepentimiento. Clara sintió el peso de su mirada y, por primera vez en años, no hubo miedo. Solo determinación. Cada paso hacia la sala era un paso hacia su propia victoria silenciosa. Las gemelas, aunque todavía invisibles para los demás, ya habían transformado su vida por completo. Alejandro, por su parte, comprendió en ese instante que la mujer que había despreciado no solo había sobrevivido, sino que ahora estaba por delante de él, imparable, digna y poderosa. Mientras recorría la sala, vio a su alrededor a viejos conocidos, algunos que alguna vez la habían ignorado, y otros que habían apoyado a Alejandro. Todos se detenían un instante a mirarla, evaluando cómo había cambiado. Su nombre ya empezaba a resonar en murmullos, la mujer que había sobrevivido a la traición del magnate, la que ahora tenía un proyecto exitoso y prometedor. De pronto, sintió una mirada fija en su espalda. Giró ligeramente y lo vio, Alejandro, con Valeria a su lado, observándola como si intentara entender cómo alguien que él había despreciado había logrado transformarse de manera tan radical. El orgullo de él se mezclaba con incredulidad, y por un instante, su máscara de magnate implacable se quebró, revelando vulnerabilidad y confusión. Clara respiró hondo y se acercó a un grupo de invitados que la felicitaban por el éxito de su empresa, escuchando palabras de admiración y respeto. Cada elogio era un recordatorio silencioso de que su esfuerzo había dado frutos, y que ahora era dueña de su propio destino. Mientras sonreía y agradecía los cumplidos, Alejandro dio un paso hacia ella, intentando recuperar el terreno perdido. Clara, dijo con voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un dejo de inseguridad. He oído, que todo esto, que tu empresa, que estás logrando mucho. Clara lo miró directamente, sin miedo, y con una serenidad que desarmaba cualquier intento de dominación por parte de él. Sí, Alejandro, respondió con calma, acariciando suavemente su vientre. Lo estoy logrando. Y no por tu ayuda, sino gracias a cada error que cometiste, gracias a cada humillación que me obligó a levantarme y a confiar en mí misma. El silencio que siguió fue casi doloroso. Alejandro, acostumbrado a que todo se resolviera a su favor, no entendía cómo podía existir una mujer que no solo sobreviviera a su desprecio, sino que lo superara con dignidad. Valeria, a su lado, frunció el ceño al percibir que Alejandro no tenía respuestas. Intentó intervenir, con una sonrisa forzada. Alejandro, vamos, susurró, intentando arrastrarlo. No vale la pena. Pero él no podía apartar los ojos de Clara. Cada movimiento suyo, cada paso seguro que daba, le recordaba a la mujer que había dejado atrás. Su corazón, por primera vez, se llenó de algo que no era poder ni control, un dolor punzante y un arrepentimiento que él no podía ocultar. Clara continuó avanzando, acercándose a la mesa principal, y escuchó cómo los murmullos de los invitados aumentaban, comentaban la transformación, su éxito, la fuerza que demostraba al estar presente allí, en el mismo evento donde él creía que ella sería invisible. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Alejandro finalmente habló, intentando recuperar autoridad, aunque su voz temblaba apenas perceptiblemente. Clara, debo decir que, me sorprende verte así, tan fuerte. Clara lo miró y sonrió con una serenidad que rayaba en lo imponente. Alejandro, lo que ves no es sorpresa. Es resultado. Resultado de que no dependí de ti, ni de tu aprobación, ni de tus decisiones. Aprendí que la verdadera fuerza no se encuentra en el dinero que alguien te da, sino en lo que construyes con tu propio esfuerzo y con el amor que llevas dentro. Alejandro abrió la boca, pero no encontró palabras. Valeria lo miraba preocupada, comprendiendo que la mujer que él había humillado ahora estaba más allá de su control. Por primera vez, Clara era independiente, poderosa y, sobre todo, inquebrantable. Mientras la noche avanzaba, Clara sintió un movimiento dentro de su vientre. Sonrió suavemente y susurró, nosotras lo logramos,
pequeñas. Esto es solo el comienzo. La boda seguía su curso, pero para ella, el tiempo parecía ralentizarse. Cada mirada, cada comentario, cada gesto de admiración reforzaba su convicción, había sobrevivido a la traición, había convertido su dolor en poder, y ahora podía enfrentarse al mundo sin miedo. Alejandro estaba allí, observando cómo la mujer que él había menospreciado se alzaba sobre él y sobre la situación, y sentía un vacío que nunca antes había experimentado. Clara continuó saludando a invitados, hablando con inversionistas y amigos, sintiendo cómo la energía de la sala cambiaba a su favor. Cada sonrisa que recibía, cada gesto de respeto, era una confirmación silenciosa de que su esfuerzo había valido la pena, y que las gemelas que crecía dentro de ella serían testigos de que su madre nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Finalmente, Alejandro se acercó, intentando mantener la compostura, y en un susurro apenas audible dijo: «No sé cómo lo hiciste, pero me dejaste atrás y ahora te veo tan diferente». Clara lo miró con calma, con la dignidad que había reconstruido con esfuerzo y lágrimas, y respondió: «Alejandro, lo diferente no soy yo, es que ahora soy libre. Libre de tu desprecio, de tu control, de tu indiferencia. Y nada ni nadie nos podrá quitar esto a nosotras». Alejandro bajó la mirada, impotente, mientras Clara se alejaba hacia un grupo de invitados, segura, fuerte y radiante, con sus gemelas creciendo dentro de ella y un futuro que ella misma había construido, sin depender de nadie más. La humillación del pasado había quedado atrás, reemplazada por una fuerza silenciosa que Alejandro jamás imaginó que pudiera existir en la mujer que una vez había dejado ir. Al llegar a su automóvil, se apoyó contra la puerta y respiró hondo, dejando que la noche la envolviera. El aire fresco le recordó que estaba viva, que había sobrevivido a la traición, al desprecio y a la humillación. Sus manos acariciaron su vientre y susurró: «Pronto, mis pequeñas, todo cambiará para nosotras». Mientras conducía hacia su apartamento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Su corazón dio un salto, pero no de miedo, sino de anticipación. Lo abrió con calma: «Clara, debemos hablar. Esto que has logrado, no puede quedar así». Ella sonrió con cierta ironía antes de responder: «Alejandro, hablarás cuando yo lo decida. Por ahora, estoy ocupada construyendo nuestra vida». Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Clara reflexionó sobre todo lo que había logrado en estos meses. Su pequeño negocio de remodelación empezaba a ser reconocido, había conseguido inversionistas y aliados que confiaban en su visión, y sobre todo, había recuperado su dignidad y su poder personal. Al día siguiente, se presentó en una reunión crucial con un posible inversionista que podría catapultar su empresa a otro nivel. Entró con paso firme, con la seguridad que solo la experiencia y el trabajo duro podían otorgar. «Señora Clara», dijo el inversionista al verla, «he oído cosas muy interesantes sobre su trabajo. Me impresiona la manera en que ha llevado este proyecto». Clara sonrió, sintiendo como cada palabra confirmaba que había dejado atrás la sombra de Alejandro. «Gracias», respondió. «Cada proyecto que emprendo es un paso hacia algo más grande. No se trata solo de negocios, sino de construir algo que tenga valor y propósito». Durante la reunión, Alejandro apareció inesperadamente en el edificio. Clara lo vio a través del ventanal mientras él subía por las escaleras. Por un instante, su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por la adrenalina de saber que su transformación estaba a punto de enfrentarse directamente con él. Cuando la reunión terminó, Clara salió del edificio y lo encontró esperándola en la entrada, con Valeria a su lado. Alejandro respiraba hondo, intentando controlar la tensión que emanaba de su presencia. «Clara», dijo, con un hilo de voz que intentaba parecer firme, «no puedo creer lo que has logrado. Esto no debería ser posible». Clara lo miró con intensidad, dejando que sus ojos hablaran antes que sus palabras. «¿Por qué dices eso, Alejandro?», preguntó con calma. «¿Por qué debería ser imposible que una mujer construya su propia vida, sin depender de nadie, incluso después de ser humillada y abandonada?» Él vaciló, incapaz de encontrar una respuesta convincente.
Valeria, a su lado, lo miraba preocupada, dándose cuenta de que la mujer que había subestimado ahora estaba más allá de cualquier intento de intimidación. No lo entiendo, murmuró Alejandro. Siempre pensé que me necesitabas, que sin mí no podría sobrevivir, y mírate ahora. Clara sonrió con serenidad, un brillo de triunfo en sus ojos. Nunca te necesité, Alejandro. Aprendí que el verdadero poder está en la fuerza que uno mismo construye, no en la que otro te da o te quita. Mis hijas crecerán con un ejemplo diferente al que tú creías que era necesario. Aprenderán que nadie tiene derecho a humillarlas o controlarlas. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener su fuerza habitual. Por primera vez, la realidad lo golpeaba con crudeza, la mujer que había despreciado estaba triunfando, y él estaba completamente impotente frente a esa transformación. Clara, sintiendo la mirada de él sobre ella, acarició suavemente su vientre y susurró: pronto, nuestras gemelas nos mostrarán que la vida no se mide por el poder de quien hiere, sino por la fortaleza de quien lucha y ama. El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones contenidas. Alejandro quiso hablar, pero las palabras se le atragantaron. No había reproche, no había amenazas, solo una mezcla de incredulidad y dolor silencioso. Valeria, tratando de intervenir, solo logró que él apartara la vista y respirara con frustración. Clara, entonces, decidió dar un paso que sellaría su independencia, le extendió la mano con una sonrisa tranquila, no como gesto de reconciliación, sino como símbolo de su fortaleza. Alejandro, dijo, lo que hemos vivido ya no define quién soy. Tú elegiste tu camino, yo elegí el mío. Y este es el inicio de algo que nadie podrá detener. Alejandro la observó, atrapado entre el deseo de controlar y la imposibilidad de hacerlo. Sabía que había perdido más que el tiempo, había subestimado a la mujer que estaba frente a él. Esa noche, Clara regresó a su apartamento, y mientras acariciaba su vientre, sintió como un movimiento de las gemelas le recordaba que cada sacrificio, cada lágrima y cada esfuerzo habían valido la pena. Ahora, no solo estaba construyendo un futuro para ella, sino también un legado de fortaleza y dignidad para sus hijas. Vamos a demostrarles, pequeñas, susurró, que nadie puede derribarnos, que nadie puede robarnos la vida que merecemos. Una mañana, mientras revisaba los últimos detalles de un proyecto de gran envergadura, su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó, y una voz dulce y cálida le llegó al otro lado: hola. Clara. Soy tu tía Isabel. Necesito que vengas conmigo, es importante. Clara frunció el ceño, intrigada, y respondió con rapidez: ¿qué pasa, tía? Es sobre tus hijas, dijo Isabel, con un tono que mezclaba cuidado y urgencia. Es momento de que las veas, que las tengas cerca de ti. El corazón de Clara se aceleró. Durante meses había sentido la vida dentro de ella, pero nunca había tenido un contacto real con sus gemelas fuera del vientre que las protegía. Ahora, la posibilidad de verlas, de sostenerlas en sus brazos, la llenaba de emoción y temor a partes iguales. Voy de inmediato, dijo, tratando de controlar la voz temblorosa. Gracias por decírmelo. Al llegar a la clínica donde Isabel la esperaba, Clara se detuvo en la puerta del cuarto. Allí estaban, dos pequeñas vidas, frágiles y hermosas, envueltas en mantas suaves, descansando mientras respiraban con calma. Cada movimiento, cada suspiro, hizo que su corazón se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Hola, mis pequeñas, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy mamá, y nunca más dejaré que alguien nos separe. Isabel se acercó y le tomó la mano, observando cómo Clara acariciaba a sus hijas por primera vez. Es tu momento, Clara, dijo. Ellas te esperan, y tú estás lista para ellas. Clara extendió lentamente los brazos, temblando al principio, y sostuvo a una de las gemelas cerca de su pecho. Sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo, una conexión inmediata e intensa que la llenó de amor y de una fuerza desconocida hasta entonces. Luego tomó a la otra, abrazándolas juntas contra su corazón, mientras susurraba promesas de protección y cariño eterno. Nunca más, murmuró.
nunca más nadie nos separará. Ustedes son mi vida, mi fuerza, mi futuro. En ese instante, Alejandro apareció en la puerta del pasillo. Sus ojos se abrieron con incredulidad y un atisbo de horror al ver la escena. Clara, erguida, segura, sosteniendo a las hijas que él creía que podía ignorar o controlar, mostrando la vida que había decidido construir sin él. Clara, dijo, con voz quebrada, incapaz de ocultar su asombro. ¿Cómo es posible que estés aquí con ellas? Clara lo miró, con una calma que parecía contener todo el poder del mundo. Alejandro, esto es la vida que tú decidiste no compartir. Yo he luchado, he trabajado, he sobrevivido y las he traído al mundo con amor. Ellas son mi futuro, no tuyo. No tendrás poder sobre nosotras. Él tragó saliva, intentando recuperar autoridad, pero se dio cuenta de que cualquier intento era inútil. Su arrogancia y su orgullo habían quedado atrás, pulverizados por la mujer que ahora sostenía a sus hijas con una fuerza que él jamás había visto. No entiendo, balbuceó. Siempre pensé que sin mí, no podrías. Clara sonrió, con una mezcla de ternura y firmeza, y lo interrumpió suavemente. No solo puedo, Alejandro, puedo más de lo que tú jamás imaginaste. Ellas no necesitan tu presencia para ser amadas, yo sí las amo con todo mi ser. Las gemelas movieron sus manitas, y Clara las acercó a sus mejillas, respirando su aroma y sintiendo como su corazón se expandía con un amor que nadie podría romper. Alejandro, inmóvil, observaba mientras comprendía que el pasado no podía volver, que la mujer que había abandonado ahora era dueña de su vida, de sus hijas y de su destino. Ellas son hermosas, dijo finalmente, con voz apagada, reconociendo la verdad que lo golpeaba. Has hecho algo que jamás imaginé. Clara lo miró con serenidad, acariciando a sus pequeñas, y tú has perdido la oportunidad de ser parte de esto. Pero no importa, Alejandro. Nuestra vida, nuestra felicidad y nuestro futuro no dependen de ti. Él bajó la mirada, en silencio, mientras Clara sentía como un peso enorme se levantaba de su corazón. Por fin, después de meses de dolor, humillación y lucha, estaba frente a la mujer y a la madre que había soñado ser. Y mientras abrazaba a sus gemelas, comprendió que todo el esfuerzo, cada lágrima y cada noche en vela habían valido la pena. La verdadera fuerza estaba allí, en su corazón, en sus manos y en las vidas que protegía. Vamos a ser felices, susurró a sus hijas, con lágrimas y sonrisas mezcladas. Vamos a demostrar que nadie puede destruir lo que el amor verdadero crea. Una tarde, Isabel la llamó con urgencia. Clara, hay un evento de empresarios y filántropos esta noche, dijo su tía con entusiasmo. Es una oportunidad perfecta para consolidar tu imagen pública y mostrar tu empresa y tu fuerza como mujer independiente. Alejandro también estará allí. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de enfrentarlo en público despertaba un torbellino de emociones, rabia contenida, nostalgia amarga y una determinación feroz de no permitir que el pasado volviera a opacarla. Lo haré, respondió Clara con voz firme. Es hora de que vea quién soy realmente, y que el mundo también lo sepa. Horas después, Clara llegó al evento con sus hijas en brazos, impecable, elegante y segura. La sala estaba llena de invitados importantes, cada uno curioso por ver a la mujer que había desafiado la adversidad y prosperado por sí misma. Cada paso que daba hacia la entrada del salón era un recordatorio de todo lo que había superado, y un aviso silencioso de que Alejandro ya no tenía control sobre su vida. Cuando Alejandro la vio entrar, quedó inmóvil. Su mirada recorrió cada detalle, el porte, la seguridad, la elegancia y, sobre todo, las pequeñas gemelas en sus brazos. Sintió una punzada en el pecho que lo dejó sin palabras. Por años había creído que ella no podría sobrevivir sin él, y ahora veía cómo su error lo golpeaba con fuerza. Clara se acercó al grupo central, donde varios inversionistas y figuras influyentes la observaban con respeto y admiración. Alejandro intentó interponerse, con un gesto que buscaba recuperar autoridad, pero al mirar a Clara y ver la confianza absoluta que irradiaba, supo que cualquier intento sería inútil. Clara, dijo Alejandro, con voz temblorosa. No puedo creer, cómo, Alejandro,
interrumpió Clara, con una serenidad que desarmaba cualquier intento de control. Esto no se trata de que creas o no. Esto se trata de nosotras. Mis hijas y yo hemos construido algo que tú no puedes destruir. Las gemelas movieron sus manitas, y Clara las acercó a su mejilla, recordando la fragilidad de aquellos primeros días y el poder que ahora sentía. Alejandro bajó la mirada, impotente, mientras la mujer que había humillado lo miraba con ojos llenos de fuerza y orgullo. He visto tus proyectos, tu crecimiento, balbuceó. Nunca imaginé que podrías, que serías capaz de tanto. Clara sonrió, una mezcla de ternura y triunfo en sus labios. Siempre fui capaz, dijo. Solo necesitaba liberarme de tus cadenas, de tu desprecio, de tu traición. Todo lo que soy y todo lo que ellas son ahora es prueba de que la fuerza de una madre y de una mujer determinada puede superar cualquier humillación. Alejandro no podía replicar. Cada palabra que pronunciaba Clara, cada gesto, cada mirada hacia sus hijas, lo mostraba impotente. Valeria, a su lado, no sabía qué decir. La mujer que habían subestimado no solo sobrevivía, sino que brillaba en un mundo que ellos creían dominar. En ese instante, Clara decidió ir un paso más allá. Se acercó a un grupo de empresarios que la esperaban y, con voz firme, comenzó a hablar de su empresa, de los proyectos que había liderado, de los desafíos que había superado y de la importancia de la independencia y la resiliencia. Cada palabra era un recordatorio público de que su éxito era mérito suyo, que su dignidad y fuerza no dependían de Alejandro ni de nadie más. Mi nombre es Clara, y estas son mis hijas, dijo, levantando suavemente los brazos con ellas. Lo que ven aquí no es solo una empresa exitosa, sino la demostración de que la adversidad puede transformarse en fuerza, y que nadie tiene derecho a humillar o abandonar. El respeto y el éxito se ganan con esfuerzo, integridad y amor. Los murmullos en la sala crecieron, los invitados comenzaron a aplaudir, y Alejandro sintió como su mundo se desmoronaba lentamente. Cada aplauso era un golpe silencioso, cada mirada admirativa hacia Clara era un recordatorio de que él ya no tenía control, de que su pasado desprecio había sido su mayor error. Clara miró a Alejandro directamente a los ojos, con un brillo que mezclaba compasión y autoridad. Mira bien, Alejandro. Esto es lo que significa levantarse después de ser humillada. Esto es lo que significa nunca depender de quienes te fallan. Esto es lo que significa ser verdaderamente libre. Alejandro bajó la cabeza, derrotado por primera vez en su vida frente a ella. Valeria, a su lado, lo miraba con incredulidad, comprendiendo que la mujer que creían vulnerable había alcanzado un nivel de poder y respeto que ellos jamás podrían desafiar. Clara respiró hondo, sintiendo cómo las gemelas se movían dentro de ella, y susurró suavemente, todo lo que construimos, mis pequeñas, esto es nuestro. Nadie nos quitará jamás nuestra felicidad, nuestra fuerza ni nuestro amor. En ese momento, la sala no era solo un espacio de celebración, se había transformado en el escenario donde Clara reclamaba su lugar en el mundo, donde demostraba que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad, valentía y amor incondicional. Alejandro comprendió que ya no podía hacer nada, que la mujer que había dejado atrás era ahora imparable, invencible, y que sus errores habían forjado a alguien que nadie podría vencer. Alejandro permanecía cerca, intentando contener la frustración que lo consumía. Sus ojos no podían apartarse de Clara, de su seguridad, de la manera en que irradiaba autoridad y encanto al mismo tiempo. La mujer que había humillado y dejado atrás ahora estaba imparable, y cada palabra, cada gesto, le recordaba la magnitud de su error. Clara decidió que era el momento de hacer explícito aquello que Alejandro aún no comprendía del todo, su independencia total y su dominio de la situación. Con voz firme y serena, se dirigió a los invitados reunidos alrededor, dejando que la tensión creciera con cada palabra. Amigos, colegas y socios, comenzó, su mirada recorriendo la sala con determinación. Lo que ven aquí no es solo el éxito de un proyecto o de una empresa. Es el triunfo de la determinación, de la resiliencia y del amor verdadero. Lo que logramos con esfuerzo, dedicación y honestidad es más valioso que cualquier poder que alguien intente imponernos.
Los invitados la escuchaban con admiración, muchos murmurando entre sí sobre la fuerza y seguridad de Clara. Alejandro, al escucharla, sintió como la culpa y el arrepentimiento se apoderaban de él, una sensación que no había experimentado nunca, impotencia frente a la grandeza de alguien que había subestimado. Y hoy, continuó Clara, levantando levemente a las gemelas para que todos las vieran, quiero mostrarles algo aún más importante que cualquier negocio, estas son mis hijas. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la vida, en el amor y en la fuerza que damos a quienes nos necesitan. Ellas representan todo lo que luché por construir, y lo hago sin depender de nadie más. El murmullo de la sala se transformó en aplausos, algunos espontáneos, otros cargados de respeto y admiración. Alejandro tragó saliva, incapaz de reaccionar. Valeria, a su lado, lo miraba con sorpresa y desconcierto, comprendiendo que Clara había alcanzado un nivel de poder y autoridad que ellos jamás podrían desafiar. Clara bajó la mirada hacia las gemelas, acariciando sus cabecitas con ternura, y luego volvió a fijar la mirada en Alejandro. La intensidad de su presencia era abrumadora, y cada palabra estaba cargada de una fuerza que él no podía ignorar. Alejandro, durante años creí que necesitaba tu aprobación, tu presencia o tu riqueza para ser alguien. Hoy sé que lo único que necesito soy yo misma, mis hijas y la vida que decidí construir. Nada de lo que hiciste podrá cambiar eso. Nunca más tendrás poder sobre nosotras. El magnate permaneció inmóvil, con la boca ligeramente abierta y los ojos llenos de incredulidad. Cada palabra de Clara era un golpe silencioso, cada gesto con sus hijas lo recordaba que ya no podía controlar nada. Por primera vez, su orgullo y arrogancia fueron derrotados frente a la mujer que había despreciado. Clara, percibiendo la impotencia de Alejandro, decidió sellar la escena con un gesto definitivo. Caminó hacia la mesa principal donde se encontraban los inversionistas y aliados importantes de la ciudad, dejando que Alejandro la viera moverse con paso firme y seguro. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí y en mi visión, dijo con voz clara y potente. Este evento no es solo para celebrar negocios, sino para mostrar que la verdadera independencia y éxito se construyen con esfuerzo, integridad y amor. Lo que he logrado es fruto de cada sacrificio, de cada lágrima y de cada decisión que tomé por nosotras. Los aplausos estallaron de nuevo, más fuertes esta vez, y Alejandro comprendió que su derrota era total. Ya no había forma de restablecer su control ni su influencia. La mujer que él había dejado sola y humillada no solo había sobrevivido, sino que ahora dominaba la sala con autoridad y respeto. Clara miró a sus hijas y les susurró, miren, pequeñas, así es como la vida nos devuelve lo que nos pertenece. Con fuerza, con amor y con dignidad. Nadie podrá arrebatarnos esto. Las gemelas se movieron dentro de su vientre, y Clara sonrió con un brillo que mezclaba orgullo y ternura. Alejandro bajó la mirada, derrotado, mientras comprendía que la humillación que él alguna vez había infligido ahora se invertía. La mujer que había despreciado no solo había alcanzado el éxito, sino que lo había hecho con una fuerza que él jamás podría igualar. Colocó a las gemelas en sus cunas mientras las observaba dormir tranquilamente. Cada respiración de las pequeñas era un recordatorio de todo lo que había luchado por ellas, de todas las noches de insomnio, de cada lágrima derramada cuando Alejandro la había abandonado, y de cómo había convertido su dolor en fuerza. Mamá, mamá, susurró mientras acariciaba suavemente sus cabecitas. Nosotras estamos aquí gracias a ti. Gracias por no rendirte nunca. Se sentó en el sofá, contemplando la ciudad, y su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Alejandro, con un texto corto pero cargado de emoción. Clara, no puedo dejar de pensar en ti. Todo lo que eres, todo lo que lograste, estoy sorprendido y arrepentido. Necesito verte. Clara lo leyó y respiró hondo. Su primera reacción fue de ira y dolor, cada palabra la recordaba a aquel hombre que la había humillado. Pero luego, una sensación distinta se apoderó de ella, comprensión y claridad. Sabía que su vida ya no dependía de su presencia ni de su reconocimiento. Respondió con una calma que mostraba su poder recién adquirido. Alejandro, lo que hice fue por nosotras, no por ti. Todo lo que logramos es mi fuerza, mi amor y mi independencia.
Si quieres hablar, será cuando yo lo decida, y en tus palabras no habrá control, solo respeto por lo que soy ahora. Horas después, Clara recibió la visita de Isabel, quien traía consigo regalos y detalles para celebrar la primera noche en casa de las gemelas. Mientras organizaban la habitación de las pequeñas, Isabel le dijo con una sonrisa: Clara, mira todo lo que lograste. Esto no es solo un hogar, es un símbolo de tu fuerza. Nadie podrá arrebatarte lo que has construido. Lo sé, tía, respondió Clara, mientras acariciaba el cabello de sus hijas. Cada cosa que tenemos aquí, cada logro, es un recordatorio de que sobrevivimos y prosperamos. Y lo mejor está por venir. Esa noche, después de asegurarse de que las gemelas dormían, Clara se permitió un momento de reflexión. Se sentó frente al ventanal con una copa de vino y miró la ciudad. Cada edificio, cada luz, cada sombra parecía un testimonio silencioso de todo lo que había superado. Y mientras Alejandro permanecía en su mente, no lo hacía con rencor, sino con la certeza de que su tiempo de control había terminado. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Alejandro había enviado un mensaje más largo, casi suplicante: Clara, entiendo que me equivoqué, que no supe valorarte. Quiero enmendarlo, al menos reconocer lo que eres y lo que lograste. Por favor, déjame verte una vez. Clara leyó cada palabra con calma, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de ella quería sentir el poder de la victoria completa, otra parte sentía curiosidad por escuchar de él aquello que finalmente reconocía su fuerza. Respondió con firmeza: Alejandro, si deseas verme, será en condiciones claras, respeto, distancia y sin intentos de control. Lo que construimos nosotras no depende de ti. El día siguiente, Alejandro llegó puntual al lugar acordado, un café discreto donde Clara podía mantener el control de la situación. Cuando lo vio entrar, su corazón se aceleró, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Aquel hombre que había sido su tormento ahora estaba frente a ella, vulnerado por la admiración y el reconocimiento de su poder. Clara, dijo Alejandro, con voz que intentaba mantener firmeza pero que traicionaba emoción. No sé cómo empezar, solo quiero decir que todo lo que hiciste es increíble. Me humillaste, me dejaste sin palabras, y no puedo negar que mereces todo lo que lograste. Clara lo miró con calma, evaluando cada palabra y cada gesto. Su poder estaba en la serenidad, en la claridad con que sostenía a sus hijas y a su propia vida. Alejandro, dijo con firmeza: no busco tu reconocimiento ni tu aprobación. Lo que soy y lo que ellas son es fruto de nuestra fuerza, de nuestra independencia y de nuestro amor. No más palabras, no más intentos de control. Esto es nuestro, y tú solo eres testigo. Él bajó la mirada, sintiendo el peso de su derrota, mientras Clara, con las gemelas a su lado, sonreía. La sensación de victoria no estaba solo en el hecho de haber triunfado sobre su desprecio, sino en la construcción de un futuro sólido, lleno de amor y posibilidades infinitas para ella y sus hijas. Clara respiró hondo, sintiendo cómo las gemelas se movían dentro de ella, y susurró: ahora sí, pequeñas, ahora sí somos libres. Nadie podrá separarnos, nadie podrá detenernos. Esta es nuestra vida, nuestro triunfo y nuestro amor. Alejandro permaneció frente a ella, reconociendo por fin que la mujer que había despreciado no solo sobrevivía, sino que brillaba con luz propia, invencible y completamente dueña de su destino. Y mientras Clara se alejaba con las gemelas en brazos, la noche se llenó de un silencio cargado de respeto y admiración. La humillación se había invertido, y la victoria, ahora definitiva, era de Clara y de sus hijas. Una tarde, Clara recibió una invitación para un evento exclusivo de filántropos y líderes de la industria. Sería un gala en la que presentaría uno de sus proyectos más ambiciosos, y además, asistiría Alejandro. Su corazón se agitó, no por miedo, sino por la mezcla de tensión y anticipación. Sabía que esta sería la prueba definitiva de su transformación, demostrar ante todos que ya no era la mujer vulnerable que él había humillado. Tía Isabel, dijo Clara mientras se preparaba. Hoy no solo represento mi empresa, represento todo lo que hemos construido nosotras. Y Alejandro verá que ya no tiene lugar en nuestra vida. Lo sé, querida,
respondió Isabel con una sonrisa. Hoy verás que tu fuerza inspira respeto y admiración. Nada ni nadie podrá cambiar eso. Cuando llegó la gala, la sala brillaba con elegancia y lujo, pero Clara caminaba con seguridad, sus gemelas en brazos, siendo el centro de atención sin proponérselo. La multitud la miraba con respeto, algunos sorprendidos por la fuerza y determinación que irradiaba. Alejandro estaba allí, y cuando sus ojos se encontraron, la tensión se volvió palpable. Él intentó mantener la compostura, pero Clara notó en su mirada una mezcla de asombro y arrepentimiento. Se acercó al escenario con pasos firmes, los ojos de todos los invitados fijos en ella. Respiró hondo y comenzó a hablar con voz clara, llena de convicción y emoción. Señoras y señores, dijo. Hoy no solo presento un proyecto, sino una visión. Un proyecto que refleja esfuerzo, dedicación y amor. Pero también quiero compartir algo más importante, la fuerza que impulsa mi trabajo proviene de estas pequeñas, mostró a sus hijas, envueltas en mantas elegantes. Ellas son mi motor, mi razón para superarme y para no rendirme jamás. Los aplausos resonaron en la sala mientras Alejandro observaba, incapaz de interrumpir, completamente sobrepasado por la realidad. Clara continuó, con la seguridad que solo quien ha sufrido y ha salido victorioso puede tener. Hace años, enfrenté la traición, el desprecio y la humillación. Hoy estoy aquí para demostrar que la verdadera riqueza no está en el dinero que alguien posee, sino en la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos, en el amor que damos y en la dignidad que nunca permitimos que nadie nos arrebate. Al terminar su discurso, los aplausos se multiplicaron y varios invitados se acercaron a felicitarla. Alejandro permanecía en silencio, observando cómo Clara se movía con autoridad y cómo su imagen pública y privada se consolidaba al mismo tiempo. Valeria, a su lado, apenas podía comprender que la mujer que habían subestimado estaba completamente imparable. Clara, sintiendo la mirada de Alejandro sobre ella, bajó la vista hacia sus hijas y susurró, miren, pequeñas, todo lo que soñamos es posible. Nadie, ni siquiera quien alguna vez nos lastimó, podrá quitarnos nuestra vida, nuestra alegría ni nuestra independencia. Alejandro, con la voz apagada, dijo finalmente, Clara, nunca imaginé que podrías, que serías tan fuerte. Lo que has construido es increíble. Ella lo miró con serenidad, sin rastro de rencor, solo con la fuerza de quien sabe que ha vencido. Gracias, Alejandro. Pero no busco tu aprobación ni tu reconocimiento. Lo que somos, lo que hemos logrado, es nuestro. Todo lo que hiciste, todo lo que dejaste atrás, me permitió descubrir mi verdadera fuerza. En ese momento, Isabel se acercó a Clara y susurró, hoy no solo conquistaste la gala, Clara. Hoy demostraste que nadie podrá nunca arrebatar tu vida ni tu felicidad. Clara respiró hondo, abrazando a sus hijas contra su pecho y sintiendo un profundo alivio. Cada lágrima del pasado, cada noche de miedo y desamparo, había sido transformada en poder y amor. Sus gemelas se movieron, y Clara sonrió, ahora sí, pequeñas, ahora somos invencibles. Nadie podrá separarnos ni hacernos daño. Esta es nuestra vida, nuestro triunfo y nuestro amor. Alejandro, incapaz de articular una palabra más, comprendió que su tiempo de control había terminado. La mujer que una vez despreció ahora brillaba con luz propia, rodeada de respeto, admiración y poder. Y mientras Clara caminaba por la sala, sosteniendo a sus hijas, todos los presentes comprendieron que aquel momento era la prueba definitiva, la transformación completa de una mujer que había pasado del dolor a la victoria, de la humillación a la gloria, de la dependencia a la independencia total. Clara se detuvo un instante frente a Alejandro, levantando suavemente a las gemelas, y con voz firme pero cargada de amor dijo, mira bien, Alejandro, esto es lo que significa ser verdaderamente libre. Esto es lo que significa construir la vida que merecemos. Nosotros ganamos nuestra felicidad con fuerza, amor y dignidad. Nadie podrá arrebatárnosla jamás. El silencio que siguió fue absoluto. La sala, llena de poderosos empresarios y figuras influyentes, quedó impregnada de un respeto silencioso. Alejandro bajó la cabeza, finalmente aceptando su derrota. Clara, por su parte, caminó hacia la mesa central,
sosteniendo a sus hijas y sonriendo, segura de que aquel triunfo era solo el comienzo de un futuro brillante e invencible. Mientras organizaba los últimos detalles de la decoración, Clara observaba a las gemelas jugar sobre la alfombra, riendo y balbuceando palabras que aún no entendían del todo, pero que llenaban la casa de vida y de una alegría que ningún lujo podría igualar. Isabel la miraba con orgullo, ajustando un delicado adorno en el salón. Clara, mira cómo todo refleja tu fuerza y tu estilo. Esto no es solo una celebración, es la demostración de que transformaste cada dolor en algo hermoso. Clara suspiró, acariciando el cabello de sus hijas, con una mezcla de emoción y satisfacción. Tía, nunca imaginé que podríamos llegar tan lejos. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada sacrificio, todo valió la pena. Ahora somos libres, y nada ni nadie podrá arrebatarnos esto. La puerta sonó y, para sorpresa de Clara, Alejandro apareció en el vestíbulo. Su entrada no fue anunciada, y su mirada reflejaba confusión, asombro y una mezcla de arrepentimiento que parecía desesperada. Clara lo recibió con la misma calma que había cultivado en estos meses, sosteniendo a las gemelas contra su pecho. Clara, dijo Alejandro, intentando mantener la compostura. Escuché que organizaste algo grande, y quería verlas, a ti y a ellas. Clara lo observó un momento, midiendo cada palabra y gesto, sintiendo la fuerza que le daba la certeza de su independencia total. Alejandro, esto es nuestra vida. Todo lo que ves aquí, cada sonrisa, cada detalle, es fruto de nuestra fuerza, no de la tuya. Si quieres estar presente, será como invitado, sin intentar controlar nada. Él bajó la cabeza, comprendiendo que la arrogancia que alguna vez sostuvo no tenía lugar en la vida de Clara. Se acercó lentamente, intentando mostrar respeto, pero cada paso le recordaba lo lejos que estaba de la mujer que había humillado y dejado atrás. Clara llevó a las gemelas hacia la sala principal, donde los invitados la esperaban. La luz cálida iluminaba sus rostros mientras las pequeñas reían y jugaban, y Clara sintió una oleada de orgullo y amor que la llenó de una energía imparable. Se acercó a Alejandro, levantando suavemente a las gemelas. Mira bien, Alejandro, dijo con voz firme y clara. Esto es lo que significa ser verdaderamente independiente. Esto es lo que significa transformar la humillación y el dolor en fuerza, amor y felicidad. Ellas son mi futuro, y nada ni nadie podrá arrebatárnoslo. Alejandro permaneció en silencio, sin poder replicar. Cada gesto de Clara, cada movimiento con sus hijas, le mostraba que su tiempo de control había terminado, que había perdido por completo cualquier poder sobre la vida que él alguna vez creyó dominar. Isabel, a su lado, susurró, Clara, mira cómo la admiración y el respeto llenan la sala. Hoy no solo es un evento familiar, es la coronación de tu fuerza. Clara sonrió, sintiendo cómo las gemelas se movían y se aferraban a ella. En ese momento, la música comenzó a sonar suavemente, y los invitados comenzaron a acercarse para felicitarla. Cada abrazo, cada palabra de admiración, reforzaba la sensación de que su vida ahora era completamente suya, que su felicidad no dependía de Alejandro ni de nadie más. Mamá, balbuceó una de las gemelas, aún sin palabras completas, pero con los ojos brillantes. Sí, pequeñas, respondió Clara, acariciando sus mejillas. Este es nuestro momento. Nadie podrá separarnos, nadie podrá destruir lo que hemos construido. Nuestra vida, nuestro amor, nuestra felicidad, todo es nuestro. Alejandro, mirando la escena, finalmente entendió que la humillación que él había infligido se había revertido por completo. Clara no solo había sobrevivido, sino que había construido un mundo lleno de respeto, amor y poder que él jamás podría controlar. Clara, sintiendo la fuerza de ese momento, giró hacia los invitados y dijo con voz firme y segura, hoy celebramos la vida, la resiliencia y la fuerza de quienes no se rinden. Cada lágrima del pasado se ha transformado en poder y amor, y hoy compartimos nuestra alegría con todos ustedes. Esto es solo el comienzo de lo que nos espera. Los aplausos resonaron en toda la sala mientras Clara sostenía a sus hijas con orgullo. Alejandro, finalmente, se dio cuenta de que había perdido para siempre, pero lo que Clara había ganado era más que riqueza o reconocimiento,
era la certeza de que su vida, su felicidad y la de sus hijas no dependían de nadie más. En ese instante, Clara susurró a sus gemelas: miren, pequeñas, este es nuestro mundo. Nosotros decidimos cómo vivirlo, con amor, fuerza y libertad. Nadie nos detendrá jamás. Y mientras la música envolvía la sala y los invitados celebraban, Clara comprendió que cada lágrima del pasado se había convertido en una fuerza imparable, que el dolor había dejado paso al triunfo, y que su nueva vida, junto a sus hijas, era invencible y completamente suya. Cuando llegó la noche, el salón estaba decorado con lujo y elegancia. Las luces suaves iluminaban los rostros de los invitados, mientras la música elegante llenaba el ambiente. Clara, impecable y con las gemelas en brazos, caminó entre los invitados, recibiendo felicitaciones y sonrisas de admiración. Su presencia irradiaba confianza, poder y serenidad. Alejandro la vio desde la entrada, su corazón latiendo con fuerza, porque cada paso que ella daba recordaba lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. Clara, murmuró Alejandro, con voz baja, mientras se acercaba con cuidado. No sé cómo llegaste a ser tan impresionante. Clara lo miró, su expresión serena, sin rastro de rencor, solo con la fuerza de quien ha superado toda humillación. Alejandro, dijo, con voz firme. Hoy no estás aquí para juzgar, ni para controlar. Hoy solo eres un testigo de lo que nosotras hemos construido. Observa, pero no intentes intervenir. Él tragó saliva, sintiendo como la mujer que alguna vez creyó vulnerable era ahora imparable. Intentó acercarse más, buscando palabras que no encontró. Quiero decir que lo siento, que nunca debí, balbuceó, pero Clara levantó suavemente una mano, deteniéndolo. No busco tus disculpas, Alejandro. Lo que pasó nos enseñó, nos hizo más fuertes y nos llevó hasta aquí. Lo que soy hoy, lo que ellas son hoy, no depende de ti. Su mirada recorrió a las gemelas, quienes observaban al hombre con curiosidad y sin miedo. Este es nuestro mundo, y tu tiempo de control terminó hace mucho. Los invitados comenzaron a notar la tensión. Murmuraban entre ellos, algunos sorprendidos de ver al magnate visiblemente vulnerable frente a la mujer que una vez despreció. Clara, percibiendo la oportunidad, se acercó a la parte central del salón, sosteniendo a las gemelas con firmeza. Señoras y señores, dijo, con voz clara y potente. Esta noche no solo celebramos la filantropía y los logros empresariales, sino la fuerza de quienes no se rinden. Hace años enfrenté humillación y abandono, y hoy estoy aquí para demostrar que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder sobre otros, sino en la dignidad, en el amor y en la capacidad de levantarse después de caer. Los aplausos comenzaron a llenar la sala, y Alejandro permaneció inmóvil, sintiendo como cada palabra de Clara le recordaba su derrota. No había manera de restablecer su autoridad, cada gesto de ella, cada mirada hacia sus hijas, lo mostraba impotente. Clara continuó, con la serenidad de quien ya no teme. Estas pequeñas, mostró a sus hijas, representan nuestro futuro, nuestra fuerza y nuestra libertad. Nadie podrá arrebatarnos esto. Nadie podrá destruir lo que hemos construido juntas. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero que quede claro que la humillación que alguna vez sufrí se transformó en poder, en éxito y en amor. Alejandro bajó la mirada, derrotado emocionalmente, mientras Valeria a su lado apenas podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Clara avanzó un paso más, asegurándose de que todos los presentes vieran a las gemelas y comprendieran la magnitud de su victoria. Miren bien, Alejandro, dijo con firmeza. Esto es lo que significa levantarse después de ser humillada, transformar el dolor en fuerza y construir un futuro que nadie, ni siquiera quien alguna vez te hizo daño, podrá destruir. Los invitados comenzaron a acercarse a Clara para felicitarla y abrazarla. Alejandro se quedó solo, observando cómo la mujer que había despreciado no solo sobrevivía, sino que brillaba con luz propia, respeto y autoridad. Sentía una mezcla de arrepentimiento y admiración que no podía verbalizar. Clara, con las gemelas en brazos, giró hacia él una última vez. Esta es nuestra vida, Alejandro. Nosotros decidimos cómo vivirla, con amor, fuerza y libertad.
nadie podrá separarnos ni arrebatarnos nuestra felicidad. Su voz era firme, pero cargada de ternura. Recuerda esto siempre, nuestra fuerza nunca dependerá de ti ni de nadie más. Alejandro permaneció en silencio, reconociendo finalmente la derrota. La humillación que él alguna vez infligió se había invertido completamente. Clara no solo había logrado la independencia financiera y emocional, sino que su victoria se extendía a cada aspecto de su vida, la familia, el respeto y la admiración de quienes la rodeaban, y el control absoluto sobre su destino. Clara respiró hondo, sintiendo la suavidad de las gemelas y el peso del momento. La sala estaba llena de aplausos, sonrisas y admiración, y Alejandro solo podía mirar, sabiendo que la mujer que alguna vez creyó débil ahora era imparable, invencible, y completamente dueña de su vida. En ese instante, Clara susurró a las gemelas: miren, pequeñas, este es nuestro mundo. Lo que construimos con amor y fuerza nadie podrá destruir. Somos libres, felices e invencibles. Y mientras la música continuaba, Clara caminó hacia el centro del salón, sosteniendo a sus hijas y sintiendo la certeza absoluta de que la victoria era completa. Alejandro había perdido no solo control y poder, sino también la posibilidad de volver a afectar sus vidas. La humillación se había invertido por completo, y Clara se había convertido en el símbolo de resiliencia, fuerza y amor inquebrantable frente a todos los presentes. Esa noche, Clara se encontraba frente al espejo, ajustando su vestido impecable, mientras las gemelas descansaban en sus cunas. Isabel la observaba con orgullo, sintiendo la intensidad del momento. Clara, mira cómo todo brilla. Esta noche no solo celebramos negocios, celebramos tu fuerza, tu independencia y tu capacidad de transformar cada lágrima en poder. Su voz estaba cargada de emoción y ternura. Nadie podrá arrebatarte lo que hoy vas a mostrar al mundo. Clara respiró profundo, acariciando a sus hijas en pensamiento, aunque aún no las llevaba consigo. Tía, cada paso que dimos, cada sacrificio, nos trajo hasta aquí. Hoy no es solo un evento para la empresa, es nuestra declaración al mundo: somos fuertes, libres e invencibles. Al llegar al salón, la atención se centró inmediatamente en Clara. Las luces resaltaban su figura, su seguridad y su elegancia, y cada invitado parecía percibir la fuerza que irradiaba. Alejandro estaba presente, pero esta vez no se trataba de control ni de arrogancia, se trataba de observación y de reconocimiento silencioso. Su mirada no podía apartarse de Clara, y la tensión en su rostro reflejaba todo lo que había perdido. Cuando la música se detuvo para el discurso de apertura, Clara avanzó al escenario con pasos firmes, sosteniendo el micrófono y dejando que el silencio se apoderara de la sala. Su mirada recorrió a los invitados, y luego fijó la atención en Alejandro, sin necesidad de palabras agresivas, solo con la fuerza de su presencia. Señoras y señores, comenzó, con voz clara y segura. Esta noche celebramos no solo el crecimiento de una empresa, sino la capacidad de transformar adversidad en oportunidad. Lo que logramos con esfuerzo, dedicación y amor es más valioso que cualquier poder que alguien intente imponernos. Los invitados aplaudieron, pero Alejandro permanecía inmóvil, absorbiendo cada palabra. Clara continuó, levantando la mirada hacia las gemelas, quienes jugaban a su lado con un aire de curiosidad y alegría que iluminaba la sala. Estas pequeñas representan el motor de mi vida. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hicimos, todo fue por ellas y por nuestro futuro. Lo que hemos logrado no depende de nadie más que de nuestra fuerza y nuestra determinación. El aplauso fue unánime, y Alejandro finalmente habló, con voz apagada y llena de sinceridad: Clara, nunca pensé que podrías llegar tan lejos. Lo que has construido es impresionante. Ella lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de calma y firmeza que dejaba claro que nada ni nadie podría arrebatarle su felicidad ni su independencia. Gracias, Alejandro. Pero no busco tu aprobación ni tu reconocimiento. Todo lo que hemos logrado es nuestro, y tu presencia aquí solo es testigo de que hemos triunfado sin depender de nadie más. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Los invitados se acercaban para felicitarla, y Clara, con las gemelas en brazos, se permitió una sonrisa de orgullo y satisfacción. Cada abrazo,
Cada palabra de admiración reforzaba la certeza de que su vida estaba completamente bajo su control, y que la humillación y el desprecio que alguna vez sufrió no tenían poder sobre ella. Isabel susurró al oído de Clara: mira, querida, esta es la confirmación de que todo tu esfuerzo, todo tu sufrimiento, se transformó en victoria. Hoy no solo eres la mujer que enfrentó la humillación, eres la líder, la madre, la empresaria y la mujer que nadie podrá detener. Clara respiró hondo, acariciando a sus hijas mientras miraba a Alejandro, quien finalmente bajó la mirada en señal de derrota. La humillación que él alguna vez infligió se había revertido completamente. Clara no solo había alcanzado el éxito financiero y profesional, sino que también había consolidado su independencia emocional y su felicidad plena junto a sus hijas. Ahora sí, pequeñas, susurró Clara. Este es nuestro mundo. Lo construimos con amor, con fuerza y con libertad. Nadie podrá separarnos ni arrebatarnos nuestra felicidad. Esto es solo el comienzo de todo lo que nos espera. Mientras la música continuaba y los invitados celebraban, Clara caminaba con las gemelas en brazos, irradiando seguridad, fuerza y amor. Alejandro permaneció en silencio, reconociendo, aunque con dolor, que había perdido completamente, y que la mujer que una vez despreció ahora brillaba con luz propia, imparable e invencible. Esa mañana, Clara se encontraba revisando los últimos detalles de un proyecto clave de su empresa cuando recibió una llamada de un importante medio de comunicación. Señora Clara, queremos entrevistarla sobre la gala de anoche y su trayectoria. Su historia ha inspirado a cientos de personas, dijo la periodista con entusiasmo. Sería un honor tenerla en nuestra edición principal. Clara sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. Se permitió un instante para mirar a las gemelas, quienes jugaban en el salón, y luego respondió con firmeza: será un honor. Pero quiero que quede claro que lo que comparto no es solo sobre éxito empresarial, sino sobre fuerza, amor y la capacidad de levantarse después de cualquier adversidad. Más tarde, en la entrevista, Clara habló con una seguridad que dejaba ver todo lo que había vivido. Hace años enfrenté la traición y la humillación, momentos que creí que nunca podría superar. Pero hoy puedo decir con orgullo que cada lágrima, cada noche de miedo, se transformó en fuerza y en amor. Todo lo que somos hoy, mis hijas y yo, es fruto de nuestra resiliencia. Nadie puede arrebatarte lo que construyes con amor y determinación. La periodista, conmovida, asintió mientras las cámaras capturaban la elegancia de Clara y la inocencia de las gemelas a su lado. Cada palabra resonaba no solo en la audiencia, sino también en Alejandro, quien había sido invitado a la entrevista como parte del evento mediático y no podía apartar la mirada de la mujer que había despreciado. Clara, susurró Alejandro, con un hilo de voz, mientras observaba cómo ella se movía con autoridad y carisma. No sé cómo lograste esto. Clara lo miró con serenidad, su mirada llena de poder y decisión. Alejandro, lo que ves no es magia ni suerte. Es trabajo, amor y resiliencia. Lo que una vez creíste que podía controlar, ahora es completamente nuestro. Ni tú ni nadie puede cambiarlo. Él bajó la mirada, consciente de que había perdido de manera definitiva. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa de Clara con sus hijas, lo recordaba su derrota. No había manera de recuperar lo que alguna vez tuvo, el tiempo de su influencia había terminado. Mientras la entrevista continuaba, Clara aprovechó para enviar un mensaje poderoso a todos los espectadores: quiero que las personas comprendan que nadie debe permitir que la humillación, el desprecio o la traición definan su vida. Podemos caer, podemos sufrir, pero siempre tenemos la capacidad de levantarnos más fuertes, con amor y dignidad. Mis hijas y yo somos la prueba de que la adversidad puede transformarse en poder y felicidad verdadera. El público aplaudió a través de las redes y en los medios, y los comentarios de admiración y respeto se multiplicaron. Alejandro, observando, comprendió que no solo había perdido control, sino que también la humillación que él intentó infligir había sido revertida por completo. Clara había convertido el dolor en su mayor triunfo. Isabel se acercó a Clara mientras la entrevistaban. Mira, querida, cada palabra tuya inspira respeto y admiración. Hoy no solo eres una mujer exitosa, eres un símbolo de fuerza y libertad. Nadie,
ni siquiera Alejandro podrá tocar lo que construiste. Clara sonrió, acariciando a las gemelas y sintiendo el peso de todos los momentos difíciles transformados en victoria. Sí, tía, finalmente entendemos que nuestro poder está en nosotras mismas. Nada ni nadie podrá arrebatarnos nuestra felicidad. Alejandro permaneció a un lado, silencioso, mientras la luz de la cámara capturaba la serenidad, la fuerza y la felicidad de Clara. Por primera vez, entendió que el tiempo de humillarla había terminado, y que ahora ella brillaba con luz propia, invencible y completamente dueña de su destino. Clara, con las gemelas en brazos, levantó la mirada hacia la cámara por última vez. Recuerden siempre, amigos, la verdadera fuerza no está en quienes nos destruyen, sino en quienes transformamos el dolor en amor, en vida y en libertad. Hoy celebramos eso, y nadie podrá arrebatarnos lo que hemos construido con amor y determinación. El aplauso final de la audiencia, tanto en la sala como en las redes, selló su victoria total. Clara había alcanzado la independencia definitiva, la admiración pública y la seguridad emocional que tanto había luchado por conseguir. Alejandro, finalmente, aceptaba su derrota, mientras Clara, con las gemelas a su lado, se consolidaba como una mujer invencible, cuyo brillo nadie podría apagar. Cuando llegaron al lugar, el salón estaba decorado con elegancia y luces cálidas, el aire lleno de música y risas. Clara caminaba con seguridad, sosteniendo a las gemelas, cada paso un recordatorio de todo lo que había superado. Alejandro estaba allí, acompañado de la esposa que había elegido después de abandonarla. Sin embargo, su mirada se desvió inevitablemente hacia Clara. En ella, veía todo lo que había perdido y la vida que nunca podría controlar de nuevo. Clara, susurró Alejandro, incapaz de ocultar la mezcla de asombro y arrepentimiento en su voz. No sé cómo lograste transformar todo en esto. Clara lo miró, sus ojos brillando con la fuerza de quien ya no teme ni necesita aprobación. Alejandro, lo que ves aquí no es suerte ni casualidad. Es fuerza, amor y resiliencia. Todo lo que construimos nosotras, mis hijas y yo, es fruto de nuestra determinación. Tu humillación no nos definió, nos hizo más fuertes. Los invitados comenzaron a notar la tensión. Alejandro intentó sonreír, pero la seguridad y autoridad de Clara eclipsaban cualquier intento de mostrar control. Ella avanzó hacia un lugar donde pudiera ser vista por todos, con las gemelas en brazos, y levantó la voz para que todos los presentes la escucharan. Hoy estamos aquí para celebrar el amor, pero también quiero que quede claro algo: la vida nos pone pruebas difíciles, momentos que parecen insuperables, pero siempre podemos elegir levantarnos, convertir el dolor en fuerza y construir nuestra felicidad con nuestras propias manos. Miró a las gemelas y sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Estas pequeñas son la prueba de que la adversidad puede transformarse en amor, en fuerza y en libertad. El murmullo de admiración recorrió la sala. Alejandro bajó la mirada, completamente consciente de que todo lo que intentó controlar ya no tenía poder sobre ella. Su esposa a su lado no podía ocultar la incomodidad al ver que Alejandro estaba visiblemente perturbado por la presencia y autoridad de Clara. Clara, por favor, dijo Alejandro con voz apagada. No esperaba verte así. Clara lo interrumpió suavemente, con la calma de quien sabe que la victoria ya es definitiva. Alejandro, no busco tu aprobación ni tus palabras. Todo lo que ves es fruto de nuestra vida, de nuestra fuerza y de nuestro amor. Lo que hiciste, lo que dejaste atrás, nos enseñó a ser invencibles. Su mirada se mantuvo firme, y su voz, llena de serenidad, resonó en toda la sala. Este es nuestro momento. Nuestras hijas y yo estamos completas, felices y libres. Nadie podrá arrebatarnos esto jamás. En ese instante, uno de los invitados se acercó y le dijo a Alejandro con cierta ironía: parece que alguien aquí aprendió a ser verdaderamente fuerte y admirable. Su comentario resonó en la sala, y Alejandro sintió la humillación pública de manera clara y definitiva. Clara, percibiendo la oportunidad de consolidar su triunfo, levantó nuevamente a las gemelas. Miren bien, dijo, dirigiéndose a todos los presentes. Esto es lo que significa convertir la humillación en triunfo, el dolor en felicidad, y la dependencia en libertad. Todo lo que somos hoy es nuestra elección y nuestra fuerza.
Alejandro tuvo su oportunidad, pero nosotras elegimos nuestra vida, nuestra felicidad y nuestra independencia. Y eso nadie podrá quitarnos. Los aplausos llenaron la sala mientras Alejandro permanecía en silencio, derrotado emocionalmente, mientras Clara caminaba con seguridad, sosteniendo a sus hijas y recibiendo la admiración de todos. Su presencia era la prueba viva de que había superado todo, de que era invencible, y de que su felicidad no dependía de nadie más. Isabel se acercó a Clara y susurró: «Hoy cerraste todo capítulo, Clara. Hoy eres la mujer que siempre debió ser vista, fuerte, feliz, invencible. Alejandro ya no tiene ningún poder sobre ti ni sobre tus hijas». Clara sonrió, sintiendo la paz y la satisfacción de años de lucha transformados en triunfo. Miró a sus hijas y les susurró: «Miren, pequeñas, este es nuestro mundo. Lo construimos con amor, fuerza y libertad. Nadie podrá separarnos ni destruir nuestra felicidad. Este es solo el comienzo de nuestra vida plena y feliz». Mientras la boda continuaba, Clara y las gemelas irradiaban alegría, seguridad y amor, consolidando la victoria definitiva sobre el pasado. Alejandro, finalmente comprendiendo la magnitud de su derrota, observaba en silencio, aceptando que el poder que alguna vez creyó tener sobre Clara y su vida había desaparecido para siempre. Isabel se acercó, tomando la mano de Clara y susurrando: «Mira cómo la gente te admira. Hoy no solo eres madre, eres un ejemplo de fuerza y libertad. Nadie podrá tocar lo que has construido». Clara asintió, acariciando el cabello de las gemelas, sintiendo cómo la emoción la invadía. «Sí, tía, todo lo que sufrimos, todo lo que lloramos, nos trajo hasta aquí. Hoy somos felices, completas y libres. Nadie podrá arrebatar nuestra vida». De repente, Alejandro se acercó, con una expresión mezcla de arrepentimiento y frustración. Intentó hablar, pero Clara, con serenidad y firmeza, lo interrumpió antes de que dijera una palabra: «Alejandro, esto no es un momento para tu disculpa ni para tu remordimiento. Esto es nuestra vida. Observa, pero no intentes cambiar nada. Lo que ves aquí no depende de ti». Él bajó la mirada, sin poder sostener la intensidad de su derrota emocional. Sus ojos recorrían a Clara, luego a las gemelas, y finalmente a los invitados que la rodeaban con respeto y admiración. Se dio cuenta de que todo lo que alguna vez intentó controlar se le había escapado definitivamente. Clara lo miró directamente y, con voz firme y llena de seguridad, dijo: «Hoy cierro el capítulo de nuestro pasado. Todo lo que sufrí, todo lo que él me hizo, lo transformé en amor, en felicidad y en fuerza. Míranos, Alejandro. Esto es lo que significa ser verdaderamente invencible, ser feliz, ser libre y proteger lo que amas sin depender de nadie más». Los invitados comenzaron a aplaudir, y Alejandro permaneció en silencio, aceptando finalmente su derrota. La humillación que intentó infligir había sido revertida de la manera más completa. Clara no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, construyendo una vida llena de amor, éxito y respeto. Isabel sonrió y abrazó a Clara: «Hoy tu triunfo es absoluto. No solo frente a él, sino frente a la vida misma. Has demostrado que ninguna adversidad puede detener a alguien con determinación y amor». Clara suspiró, abrazando a sus hijas con fuerza, mientras la música y los aplausos llenaban el salón. «Sí, tía, esto es nuestro mundo. Lo que construimos con amor, fuerza y libertad nadie podrá destruir. Somos invencibles, y nadie podrá cambiarnos». Alejandro dio un paso atrás, observando cómo Clara y las gemelas irradiaban felicidad y seguridad, rodeadas de admiración y respeto. Por primera vez, entendió que había perdido para siempre, y que la mujer que alguna vez despreció era ahora dueña de su destino, completamente imparable. Clara levantó a las gemelas, mostrando su sonrisa más brillante al público: «Recuerden siempre, amigos, la verdadera fuerza no está en quienes nos hieren, sino en quienes transformamos el dolor en vida, amor y libertad. Hoy celebramos eso, y esta felicidad que sentimos nadie podrá arrebatarnos jamás». El aplauso resonó como un eco de victoria, y Clara, con sus hijas a su lado, caminó por el salón con paso firme, segura de que cada lágrima del pasado había dado paso a una vida plena, feliz e invencible.
Alejandro observaba, derrotado, mientras Clara se consolidaba como la mujer que había superado todo, brillando con luz propia, amor y fuerza que nadie podría apagar. El evento terminó y, mientras las luces bajaban, Clara se sentó junto a las gemelas, acariciando sus cabecitas, y susurró, «Ahora sí, pequeñas, nuestra vida es nuestra. Nadie podrá separarnos ni destruir nuestra felicidad. Esto es solo el comienzo de todo lo maravilloso que nos